Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré. Bienvenido al segmento Palabras de Vida Eterna, un espacio en el que meditaremos la palabra de Dios con el propósito de aprender de Él y edificar nuestra vida espiritual. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles, la doctrina de Dios del perdón. Sembraré, sembraré. Lo invitamos a escuchar esta meditación, recordando lo que dice su palabra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 al hallarme en la casa de Dios. Bendiciones, queridos hermanos, de su espacio, Palabras de Vida Eterna. Es un placer continuar con ustedes en la meditación de este mensaje de parte del Señor, mandadero a su mandado. Ya tuvimos un bonito recorrido en él mismo y ahora le quiero invitar a que veamos otro mandato, y es el mandato de ser luz. Leamos la palabra del Señor, Hechos capítulo 13, versículo 47. Dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Porque así nos ha mandado el Señor. Y el apóstol está tomando una cita de Isaías 42:6. Quiero leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Isaías capítulo 42, el versículo es el número 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. 49, Isaías 49, el versículo 6 nos dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures al remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y en Hechos 13:47, ahí se nos declara que es un mandato, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Permítame hacer algunas consideraciones antes de pasar a otros pasajes y comprender este tema acerca del mandamiento de ser luz. El apóstol Pablo está citando a Isaías, las citas de Isaías. Eso quiere decir que tanto los ministros del Antiguo Testamento, los verdaderos profetas del Antiguo Testamento, como los ministros del Nuevo Testamento, tenemos el mismo mandato, y el Señor nos ha, por así decirlo, nivelado a esa misma altura. Delante de la presencia del Señor tenemos lo mismo. Obviamente los profetas del Antiguo Testamento testificaban del Mesías que habría de venir. Los ministros del Nuevo Testamento testificamos del Mesías que ya vino a ofrecerse, pero que va a venir en su segundo advenimiento. Dice la palabra del Señor: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles o de las naciones. Y esto es con un propósito. Esa es otra consideración de este versículo. Este es con un propósito, dice el texto, a fin, es decir, con el propósito, con el objetivo de que seas
para salvación hasta lo último de la tierra. En Isaías se refiere a Isaías. Acá el apóstol se presenta él mismo y dice, porque así nos ha mandado el Señor. Y luego dice, para que seas para salvación. ¿Cómo así? Yo voy a dispensar la salvación a quien yo quiera. Mire, yo voy a dispensar la salvación. Claro que sí, yo puedo dispensar la salvación, pero no es a mi antojo ni a quien yo quiera. No hay ningún hombre que pueda salvar a los hombres. Que alguien haya usurpado, un líder de alguna religión haya usurpado el título vicario de Cristo o la cabeza de la iglesia o otras cosas que lo usurpe, pues es una blasfemia, porque un hombre mortal va a usurpar el puesto que le corresponde solamente al Señor Jesucristo. ¿Cómo yo voy a dispensar entonces la salvación? El apóstol Pablo dice que el Señor va a juzgar a las personas y dice él, conforme a mi evangelio. Oh, entonces, ¿Pablo se inventó el evangelio? Pues desde ningún punto de vista quiere decir eso. Lo que significa es que Pablo se había apropiado tanto del evangelio. El evangelio era de Pablo como administrador del mismo, de tal manera que él se sentía responsable de eso. De la misma forma, cuando nosotros dice, o cuando dice, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, está diciendo que somos nosotros los que vamos a llevar el mensaje de salvación. Al carcelero de Filipos, el apóstol Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No significa que automáticamente él recibe al Señor y automáticamente sus hijos, ellos ya eran salvos también, sino que dice que este hombre se regocijó de que creyó al Señor con toda su casa. Es decir, su casa también tuvo que ejercer fe en el Señor Jesucristo, tuvo que confesar al Señor Jesucristo y recibirle como el único y suficiente Salvador de su alma. Ahora bien, ¿en qué sentido? En que somos luz. En ese sentido, somos dispensadores de la salvación, llevamos la salvación, pero no se nos autoriza a decir, yo te declaro salvo. Y yo te declaro salvo, y a cualquiera a quien yo quiera, yo lo voy a hacer salvo. No, esa es una potestad solamente del Señor Jesucristo. Lo que sí puedo hacer es que con mi luz, yo puedo llevar a las personas hacia el Señor Jesucristo para la salvación. El ser luz, siempre se nos denota, la luz nos denota la presencia del Señor en un lugar o en una persona. El ser luz nos denota la presencia del Señor. Y por ser el lugar de su presencia, entonces esta persona, pues, lo que va a evidenciar es la presencia de Dios en su vida. Eso es lo que quiere decir. La luz representa la presencia de Dios. Entonces, aquella persona que está dando luz, lo que está evidenciando es la presencia del Señor en su vida. Pasemos, por favor, a el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según Mateo. Le decía, Evangelio según Mateo, capítulo 5, vamos a leer el versículo 14 en adelante. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está
en los cielos. Bueno, que el Señor siga bendiciendo nuestros corazones por medio de su palabra. Permítame presentarle 3 lugares en donde debe de estar la luz, es decir, evidenciar nosotros la presencia de Dios en nuestra vida. Y 3 cosas o 3 cosas que pueden opacar nuestra luz. Fíjense que el apóstol Pablo habla de que nosotros somos lumbreras, somos luminares. Y he dicho esto, los niños de nuestra asamblea cantan un coro que dice: esta lucecita la dejaré brillar. Esta lucecita la dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. Pues está bien. Entre los niños solemos hablar con diminutivos. Carlitos, Juanjito, Jorgito, y todo lo hablamos en diminutivo. Las maestras suelen hacer eso. Entonces, en el caso de los niños y ese coro que le mencionaba, pues está bien hablarlo en diminutivo, pero solamente en ese sentido. Porque en cuanto a nuestra luz, no es una lucecita. Nuestra luz tiene que ser una lumbrera, tiene que notarse, tiene que verse y hasta lo lejos. Es como en las carreteras, los pilotos. Imagínense, usted va en la noche y están arreglando la carretera, y entonces para desviar el tráfico y no vaya a toparse ahí donde hay ripio y todas las cosas que están sacando, o la tierra que están arreglando esa carretera, entonces ponen luces muy grandes de tal manera que se note a la distancia con las flechas hacia dónde debe de dirigirse ese piloto. Pues de lo contrario va a ir a estrellarse. Esa es la idea de una lumbrera, de algo que es una luz que es grande, que es fuerte, que se nota a la distancia, que se puede evidenciar, que se puede ver. Esa es la idea. Así de que nosotros tenemos no una lucecita, una luz fuerte. No alumbramos con luz propia, alumbramos la presencia de Dios en nuestras vidas. El Señor es la luz del mundo, pero dice la palabra del Señor que aquí nos dice el Señor: vosotros sois la luz del mundo. El Señor es la lumbrera mayor, el Señor es la lumbre grande, y lo único que hacemos es reflejar esa luz, la luz de Jesús, la luz del Señor, lo reflejamos nosotros. Lugares en donde se debe poner nuestra luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ciudad. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Ciudad, candelero, casa. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así nuestra luz no se puede esconder. Si tiene la presencia de Dios, tiene que evidenciarse. Si tiene la presencia de Dios, tiene que notarse. Alguien se acerca con su ministro y le dice: hermano, quiero decirle que tengo una nueva relación con Cristo. Y su ministro le responde: bueno, eso quiere decir que debes de tener una nueva relación con tu pecado, porque no es posible que habite Cristo y el pecado en el mismo lugar. Otra vez, no puede esconderse. Esa es la idea del versículo 14. Tiene que evidenciarse, tiene que notarse. La presencia del Señor en esa vida tiene que notarse. Ahora bien,
¿Dónde es en donde el Señor pide que usted y yo reflejemos la presencia del Señor en nuestra vida? Dice, en la ciudad. En la ciudad, en los asuntos cotidianos, cuando usted y yo salimos en la ciudad, en los pueblos, allí tiene que verse. Cuando recibo alguna invitación, casi mi oración, así siempre mi oración es: Señor, permite que seamos de bendición y no de piedras de tropiezo. Líbrame de los hombres imprudentes, pero sobre todo, líbrame de mis propias imprudencias. Dice que seamos luz, no seamos hombres imprudentes, que seamos piedras de tropiezo para los demás. ¿Ha escuchado usted términos que dice, bueno, ser cristiano como aquel, ser cristiano como el tal? Entonces dicen, mejor me quedo igual, dice. Entonces tenemos que evidenciar, y dice, en todos los asuntos, por eso dice la ciudad, sea la conducción de su vehículo, tiene que ser luz. No sé si ya leyó usted esa historia, la he leído no pocas veces en varios lugares, en donde dice que detuvieron a una mujer que iba en su auto, y dice que la empezaron a perseguir, y luego le ordenaron que se detuviera y se detuvo la mujer. Y entonces recién acababa de ocurrir un suceso en donde ella había estado involucrada y tomó una actitud no cristiana. Y entonces le dice, señor oficial, ¿hay algún problema? Le dice ella, yo tengo todos mis papeles en orden, vea esto y lo otro. Bueno, sí señora, descienda a su vehículo, por favor. Descendió de su vehículo, vieron, pidieron información en los registros de la policía, etcétera. Entonces le dice el policía, bueno, puede retirarse. Lo que pasa es de que pensé que este auto era robado, porque recién acababa de observar lo que usted hizo allá atrás, que no es delito lo que usted hizo, pero sí es una conducta inapropiada. Pero inmediatamente vi en su bumper, en donde decía, ¿quieres ir a la iglesia conmigo? Sígueme. Y entonces usted, con esa conducta y con esa leyenda en su auto, yo rápido pensé de que ese auto era robado, que no era un cristiano quien lo andaba manejando. En todos los asuntos, tenemos que evidenciar la presencia del Señor en nuestra vida. Bueno, si es que contamos con la presencia del Señor en nuestras vidas. Si no, pues que pase de largo esta exhortación. Mire otro lugar: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. El candelero. Bueno, para aplicación de esta palabra, el candelero, Apocalipsis nos da una interpretación de lo que es el candelero, lo que nos puede hablar un candelero. 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, un candelero puede simbolizar la iglesia local. Ciudad, iglesia local, nuestra luz en la iglesia local. ¿Cómo somos y contribuye nuestro testimonio al testimonio de la iglesia local como una asamblea cristiana? ¿O nuestro testimonio destruye el testimonio de nuestra iglesia local? Razonemos esto de una vez por todas. Razonemos. Cada vez que andamos en malos pasos, cada vez que andamos desordenadamente, estamos afectando el evangelio, estamos afectando la gloria de Dios. Eso es lo que estamos afectando. Dice: mi nombre es blasfemado entre los gentiles todo el tiempo. Y dice: a causa de mi pueblo. Hubo una asamblea en donde estaban en conflicto
Si el Señor no tuvo, no ocultó los pecados ni de David ni de Abraham, no ocultó los pecados, ¿cómo yo voy a ocultar esas actitudes necias de algunos? Y en una cierta asamblea habían conflictos allí dentro de los ancianos, de tal manera que llegaron a los golpes. Adelante, sala evangélica. Y los inconversos anotaron en la parte de atrás de la sala, sala de boxeo de los creyentes. ¡Qué testimonio! ¡Qué testimonio que se está dando! Dice la palabra del Señor sobre el candelero. Tenemos que aprender a conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tenemos que conducirnos con prudencia dentro de la casa de Dios, con todo respeto, con todo protocolo en la presencia del Señor. Luego sigue diciendo, y alumbra a todos los que están en casa. Todos los que están en casa. Ciudad, candelero, iglesia local, casa, familia, esposo. ¿Cómo es usted con su esposa? Eso es testimonio también. ¿Cómo somos como padres con nuestros hijos? Proveemos para nuestros hijos. El apóstol Pablo dice, aquel que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pésimo testimonio. No está dando un buen testimonio de la presencia del Señor en su vida. No está dando luz. No lo da. Cuando nosotros no proveemos, yo bien trajeado y mi esposa, ya sus zapatos ya no sirven. Pero yo sí tengo que ir bien trajeado, yo bien arreglado. Yo tengo que estar mejor. Si yo voy a tener un vehículo, mi esposa va a tener uno mejor. Si yo voy a tener un buen traje, que mi esposa tenga algo mejor. Si mis zapatos van a costar 300 quetzales, que los de mi esposa por lo menos cuesten 350 quetzales. Que mis hijos. El asunto del testimonio en la iglesia, en la casa, perdón, el asunto del testimonio en la casa, esto nos sirve para los vecinos. Somos una iglesia local en miniatura para los vecinos, pero también nos ayuda en otro sentido, y es nuestros hijos. He dicho esto, los hijos de los creyentes deben de ser altamente privilegiados de escuchar el evangelio de primera mano, esto es a través de sus padres. Pero también nuestros hijos, los hijos de los creyentes, deben de ser altamente privilegiados para ver el evangelio desde sus casas, de primera mano, y esto es a través de sus padres. Tanto de oír el evangelio como de ver el evangelio. Esto sirve para nuestros vecinos, pero también sirve para nuestros hijos. ¿Cómo es posible, hijos de ministros incluso, que no quieran tener nada que ver con el evangelio, pero debido al pésimo testimonio de sus padres? Me dice un muchacho, hijo de creyentes, hijo de un anciano. No usted, yo me prometí no entrar ahí. Yo me comprometí, yo me dije, no voy a entrar ahí. Porque en la iglesia son buenos para hablar del amor, pero en sus casas, con su mujer y con sus hijos, son otra cosa. Lo escuché yo de un ministro, de un hermano, en donde dice que la hermana se acerca y le dice, ay hermanos, yo quisiera vivir en la sala todo el tiempo. Entonces él pensó, dice en su mente, uy, la hermana bien espiritual que es. Y entonces continúa la hermana diciendo, lo que pasa es de que mi marido, una cosa es en la casa y otra cosa es en la sala. Y me atrevería a decir y pensar
que a la hermana le gustaba y le agradaba más el de la sala que el de la casa. No, tenemos que portarnos y comportarnos porque es como buenos esposos, como creyentes, esposos creyentes, como padres creyentes, las esposas como esposas creyentes. He dicho esto, yo no tengo que ser el esposo que mi esposa quiere, menos el que necesita. Yo voy a ser el esposo bíblico, el esposo que Dios manda que yo sea, y con eso estoy dando luz, y ella de la misma forma conmigo, y nosotros los padres que Dios quiere que nosotros seamos, pero tenemos que ser luz y lumbreras también en nuestras casas. Leemos en un salmo, Salmo 118, se lo voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo, el Salmo. El versículo número 15, Salmo 118, 15. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Me castigó gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Dice el versículo 15, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La palabra tiendas acá en la palabra hebrea puede traducirse como hogares. Literalmente diría entonces, voz de júbilo y de salvación hay en los hogares de los justos. Hay en los hogares, pero no es de cualquier hogar. La palabra hebrea es ogel, que puede traducirse tanto como tienda como hogar, y literalmente significa una tienda de campaña que se nota a la distancia, y lo que nos habla es de testimonio que puede distinguirse dentro de las demás tiendas, dentro de los demás hogares, dentro de las demás familias. Dice que ellos se distinguen y hay ahí con ellos gritos de júbilo y de salvación en esas tiendas. Así es de que ciudad, candelero, casa. Ahora permítame presentarle tres cosas que pueden estorbar nuestra luz. Tres cosas que pueden estorbar nuestra luz o que pueden opacar esa luz. Dice la palabra del Señor, ni se enciende, versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dice que es un almud. Un almud originalmente no era una medida de peso. Pronto llegó a significar simbolizar o hacer una medida de peso. Pero un almud era una caja en donde se guardaban granos, trigo o cosas propiamente del hogar. Pronto llegó a significar una medida o hacer una medida de peso porque se dieron cuenta que calculaba bien cierta cantidad. El almud está haciendo referencia a las relaciones comerciales. Todos tenemos relaciones comerciales. Alguien dirá, bueno, hermano Eri, yo no tengo negocio, por lo tanto, yo no tengo relaciones comerciales. Bueno, sí tenemos relaciones comerciales. Una persona saca su producto para ofrendarlo, para ofrecerlo, y otra persona se acerca a observar el producto para comprarlo. Una persona da dinero y otra persona da servicios, da bienes. Así es de que entrega el bien y entrega el dinero. Entrega servicios y entrega el dinero. Esa es una relación comercial.
nuestra luz en toda relación comercial. ¿Tiene usted un comercio? ¿Tiene usted un negocio? Sea una empresa grande, una fábrica grande, o sea una empresa o una fábrica, un negocio, una venta de algo allí, una esquina vendiendo atoles, etcétera, pues tiene que ser luz. ¿Tiene usted una tienda? ¿De cuánto es la libra de azúcar? ¿Ya son de 13 libras? ¿Ya son de 12 nada más? Ya está perdiendo el cliente y usted agenciándose más dinero porque el producto que le da es menos del que debería de llevar. ¿Cómo somos nosotros en cuanto a esto? También el Talmud puede hablarnos acerca de la relación laboral. ¿Cómo es usted como un trabajador? ¿Cuál es su ética laboral? ¿Cómo somos nosotros en el trabajo? Mire, nos contrataron, pensemos 8 horas. Nos contrataron para 8 horas efectivas, no para que nos quedemos durmiendo, no es para que vemos nuestras redes sociales. Si nos contrataron para ese tiempo, pues vamos a hacer efectivo ese tiempo y a rendir ese tiempo. Si en el contrato está de que podemos echarnos una siesta después del almuerzo, bueno, entonces no se esconda de sus jefes y puede hacerlo. Pero si no es así, que tiene que estar puntual, si es a las 8, no es a las 8:30, es a las 8. Si la salida es a las 5, no es a las 4:30. Pues entonces tenemos que, ahora, hay acuerdos dentro de ellos y miren, les permitimos tales cosas, bueno, ya son otras cosas, como suele decirse, ya son 5 len más. ¿Qué hay acerca de aquellos que manejan buses, manejan los carritos de la empresa y les dan vales? ¿Qué hace ese vale echándose en la moto personal, en su propio carro, cuando tiene que ser de la empresa? No, es que a él le entra más y es que este señor, el jefe es bien agarrado y a él le entra más. Bueno, si le entra más y no está de acuerdo con el sueldo que a usted le dan, ármese de valor y pida un aumento. Digo, ármese de valor porque o le dan un aumento o tiene que retirarse de la empresa. A no ser que en su contrato su patrono le haya dicho, mire, yo no puedo cancelarle todo ese dinero, pero sí le puedo compensar con vales de gasolina, con vales de esto, vales lo otro. Bueno, entonces ahí sí ya cambia la situación. ¿Cómo es nuestra relación laboral? ¿Cómo somos en nuestro comercio, en nuestra tienda? ¿Cómo es en nuestra relación laboral? ¿Cómo es en el prestar servicio? Albañiles, están colocando las medidas, el hierro correcto para esa construcción, o compra uno de menos calidad porque se va a agenciar un dinerito, pero corre el riesgo de que se le caiga la pared. Ese es mal testimonio. Eso ahí no está dando luz. Al contrario, nunca vaya a decir que es evangélico, menos que es de la sana doctrina, porque está dando mal testimonio. ¿Qué hay como compradores? Suele suceder, ¿no es cierto? Todavía, he visto todavía algunos, compran sus colchas, sus ponchos al por mayor, ahí van por las calles ofreciendo sus colchas, sus ollas o lo que sea, caminan mucho, se acerca a alguien y le compra, pero no ajusta. Entonces todavía le hacen su tarjeta, mire, me da un enganche ahora, vengo el otro mes y me lo puede dar en 3 pagos. Aquí está su tarjeta, mire. Qué ingratitud, qué injusticia. Todo lo que el hombre tiene que caminar, tiene que almorzar, tiene que desayunar, tiene que beberse una gaseosa,
pero sobre todo tiene que juntar un dinerito porque él tiene que pagar, peor si recibió a consignación, él tiene que pagar o recuperar su inversión para seguir comprando y seguir vendiendo, para que venga otro ingrato, otro injusto y le diga, no, hoy no. O si no, le diga a sus niñitos, decirle que no estoy, anda, y que no estoy. Y aquel famoso cuento, ¿verdad? En donde sale el niñito y le dice mi mamá que no está. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? Pasemos al Evangelio según Marcos. El Evangelio según Marcos, ahí tenemos otro que estorba puede estorbar nuestra luz. 4:21. ¿Acaso, también les dijo, acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? Ya lo comentamos. ¿O debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Perdone, pero ¿en qué cabeza cabe traer el candil? Así se llamaba, los millennials no sabrán de esto, menos la generación de cristal, no saben de esto, pero antes de que su teléfono tuviese la linterna, ya sus abuelos tuvieron una linterna, una lámpara que era con batería. Pero antes de ellos hubieron unas lámparas de gas, tenían que encenderse, se le ponía una camiseta, así se llamaba la camiseta, y entonces el zumo del gas iba subiendo y se le prendía fuego y alumbraba. Antes de eso existieron las candelas y existió otra cosa que se llamó el candil. Y es a lo que yo hice referencia hace ratos. Pero qué tontera, qué necedad tomar el candil y ponerla debajo de una caja, como lo era el almud. O de la misma forma, qué idea más lógica de tomar y ponerla debajo de la cama. Al contrario, se toma esa lámpara y se coloca en alto para que alumbre a todos. La cama tiene algunos simbolismos en la palabra del Señor. En Proverbios capítulo 24, versículo 30, está un poco largo, pero leámoslo, 24, del 30 en adelante, dice la palabra del Señor. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. La cama tiene un simbolismo negativo y es el simbolismo de la pereza. Eso también es mal testimonio. La pereza es mal testimonio. Los más diligentes para trabajar deberíamos de ser los creyentes. Los creyentes deberían de ser hombres y mujeres trabajadores. Ahora, ¿por qué? Porque nuestro Señor, porque nuestro Padre Celestial es bien trabajador. El Señor Jesucristo dijo, mi Padre todavía trabaja. El Padre Celestial sigue laborando. Así de que nosotros de la misma forma tenemos que ser diligentes en el trabajo. Ya deje aquella idea de aquella canción famosa, El Negrito del Batey. Y dice que el Negrito del Batey decía, en esa su canción, dice que el trabajo es una maldición.
No, el Señor hizo al hombre y dice que para que labrase la tierra. Y después vino la maldición, vino la caída y por lo tanto la maldición. Pero le dice, espinos y cardos te producirá. O sea que él ya venía trabajando, pero poco a poco la tierra iba a ir perdiendo su vigor. Así es de que el trabajo no es ninguna maldición. Al contrario, el trabajo es una bendición. Leemos del apóstol Pablo a los Efesios algunos principios de economía. Dice la palabra del Señor en cuanto a nuestra ética laboral, Efesios capítulo 4, versículo 28, les voy a leer. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Miren lo que dice el apóstol Pablo y nos presenta 3 principios de economía que bien haríamos nosotros en cumplir nosotros y también enseñárselo a nuestros hijos. Por un lado nos habla de la laboriosidad, de la honestidad. Dice Pablo, el que hurtaba no hurte más, la honestidad. Segundo principio, la laboriosidad. Dice, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y tercer principio, la generosidad. Dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La honestidad, la laboriosidad y la generosidad. Porque trabajando tiene como compartir con otros que padecen necesidad. Pero esa laboriosidad tiene que ser con lo que es bueno, con lo que es bueno. Bueno, dice que la luz no se pone debajo de la cama. La cama tiene un simbolismo de pereza. Pero Hebreos capítulo 13 y versículo 4 nos presenta otro simbolismo de la cama. Y dice la palabra del Señor, honroso 13:4, honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El pecado de índole sexual, sea fornicación o sea adulterio, no es buena luz. Puede opacar su luz. Hay una corriente muy fuerte dentro del cristianismo que dice que aquel anciano, aquel líder, yo en lo personal me adhiero a esta corriente, que aquel anciano, o aquel que está en un puesto de liderazgo y que cae en un adulterio, ya no puede más estar en ese puesto como anciano. Es delicado. ¿Por qué? Porque ya se volvió reprensible y la palabra del Señor dice, pero el obispo tiene que ser irreprensible. Ya se volvió reprensible. Dice Proverbios, porque su afrenta nunca será borrada. También nos dice que tiene que ser marido de una sola mujer. No se refiere divorcio, porque por divorcio tampoco puede estar ahí. Tampoco se refiere a que enviudó y volvió a casarse, porque si no estaría afectando otros versículos más de la palabra del Señor. Indudablemente se refiere a este que tiene 2 mujeres. El lecho o la cama tiene que ser sin mancilla, porque esto va a afectar su luz. El Evangelio según Lucas, por favor. Lucas capítulo 8, el capítulo número 8 y el versículo es el número 16. Ahí tenemos otro que puede opacar su luz. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. ¿Qué acto más necio de tomar el candil, como le mencionaba hace rato, y ponerle el cajón? También un acto
tomar el candil y ponerlo debajo de la cama, o tomar el candil y ponerlo dentro de una vasija. Esta palabra vasija puede ser traducida tanto como vasija como barro, o perdón, vaso. Puede ser de mármol, puede ser de barro, puede ser del material que sea, puede ser traducido de esa forma. En las vasijas, antiguamente, ahí se guardaba vino, se guardaba aceite y se podía guardar agua. Bueno, los simbolismos acá que he mencionado, vino, aceite, agua, es obvio que son simbolismos negativos, porque van a opacar la luz, opacan la luz. Porque fíjese que el vino, el aceite y el agua también tienen simbolismos en otros pasajes, también tienen simbolismos positivos. Por ejemplo, el aceite, símbolo del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. El vino nos habla también del Espíritu Santo. Dice que nadie puede poner vino nuevo en odre viejo. Y el agua también nos tiene esa representación tanto de la palabra del Señor. Entonces, estos tres elementos tienen que ser elementos negativos, simbolismos negativos, porque vienen a opacar nuestra luz. Si aplicamos el aceite como la unción del Espíritu Santo, en lugar de opacar nuestra luz, aviva nuestra luz. Si utilizamos el agua como aquello aquí, pues entonces, en lugar de opacar nuestra luz, aviva nuestra luz, la palabra de Dios. Así de que los simbolismos que vamos a encontrar acá son simbolismos negativos. Por ejemplo, el vino. El vino. Pensemos por un momento, está bien la borrachera. La borrachera, ese es un mal testimonio. Es un mal testimonio. Pero un creyente asiduo borracho, un creyente asiduo borracho, bueno, deja una gran interrogante si es creyente o no es creyente. Y lo más seguro es de que no. Si esa es su conducta habitual, constante, pues no. Ahora, si fue sorprendido en ese acto, es decir, él se mantuvo su testimonio, se mantuvo luchando, pero en un descuido, pero inmediatamente se recupera. Ah, bueno, entonces sí, pero igualmente es un mal testimonio. Quiero aplicar más bien, dice, el control que usted y yo debemos de tener de nuestras emociones y de nuestro carácter. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Es decir, no se embriaguen con vino en donde hay una disolución, antes bien ejerzan el control de ustedes mismos, otorgándoselo al Espíritu Santo. Aquello de lo cual estamos nosotros llenos es aquello que nos controla, que nos domina a nosotros. Podemos decir, es que ese estaba lleno de ira. Quiere decir que la ira estaba dominando a esa persona. Y cuando decimos somos llenos del Espíritu Santo, significa que el Espíritu Santo está teniendo control en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no le ejercemos el control al Espíritu Santo, sino que nosotros queremos controlar nuestras vidas? Solamente un descontrol va a haber.
y va a ser como el vino en donde hay disolución. Como el vino en donde hay disolución. Dice que allí en esas vasijas también se guardaba aceite. Bueno, ¿a qué aceite puede referirse? Salmos número 104, por favor. Salmo número 104, versículo 15. Y el vino que alegra el corazón del hombre, oiga esto, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Oiga esto, el aceite que hace brillar el rostro. En esas vasijas se guardaban aceite comestibles, pero también se guardaban este tipo de aceites que hacen brillar el rostro. Ahí se guardaban los perfumes. Ahí se guardaban este aceite que hace brillar el rostro en vasos pequeños o en vasos, los cosméticos. Tenga cuidado con las pinturas. Hay que tener mucho cuidado. Cuando habla de los perfumes, se recuerda aquella mujer que quebró un vaso de alabastro, un vaso de alabastro de perfume de nardo puro. Ahora, no estoy diciendo que si usted se echa un poco de loción, eso es pecado, pero sí todo lo que eso representa. La coquetería. La coquetería. Dice que vieron en Génesis capítulo 6, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Esa palabra hermosas en el original hebreo quiere decir cosméticos. Eran belleza artificial. O sea que lo que vieron, la descendencia de Set, no eran ángeles. Lo que vio la descendencia de Set era ese atractivo, esa coquetería que tenían estas personas. La forma de vestirse, la forma de caminar, una forma sensual, muy sexualizada. Y hoy en día no digamos. Usted se refiere a eso. Tal vez en cuanto a los cosméticos no nos afecta a los hombres, más en mujeres esa debilidad, pero en cuanto a coquetería, eso afecta de hombres y mujeres. Tenemos que tener mucho cuidado. Como decía alguien, tengamos cuidado con ser ojo alegre. O como suele decirse también, cervis virindos. Existe, y ahí se metía o ponían no solamente el vino, sino también el aceite y también el agua. El agua tiene que tener un simbolismo negativo, porque lo que busca el agua allí es opacar la luz. Cantares capítulo 8, versículo 7. Dice, Cantares 8. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Las muchas aguas. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado todo aquello que va a buscar estropear el amor en pareja, que estropea el amor y nuestra responsabilidad con la familia, que estropea el amor con nuestros hermanos en la asamblea, que estropea nuestro amor con nuestros prójimos, iniciando con nuestros vecinos.
Tengan mucho cuidado. Las aguas nos representan algo negativo que quieren estropear nuestra luz. Y cuando nuestra luz, debido a las aguas, las situaciones, los chismes, aquellos que son lleve y trae, como suele decirse, esto va a afectar nuestra luz, ese amor que debe de haber entre nosotros. Alguien dijo de que muchos tienen mala reputación debido a la lengua de otros. Cuidadito con eso. Peca aquel que inicia un chisme. Igualmente peca aquel que riega el chisme. Peca aquel que lo dice, lo inicia. Pero igualmente peca aquel que sin averiguar si es cierto o no, lo sigue regando, lo sigue mencionando. ¿Y sabe cuál es el problema? Muchas veces el que inicia dice, yo digo que él hizo esto. Otro que lo escuchó y lo va a mencionar, ya no va a decir, yo digo que dijo eso, sino dice que el hermano dijo esto, hizo esto, y es así, así. Y luego va a ir a ver otro que va a decir, si lo vieron usted, hasta lo vieron. Ya como está la época, hasta video le tomaron. Tengamos cuidado. Todas aquellas cosas que quieren menguar, apagar el amor entre hermanos, en la familia, en los esposos, en la congregación, de eso tengamos mucho cuidado. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Eso es en cuanto a nuestra luz, en cuanto a nuestro testimonio, que no se olvide, es un mandato de parte del Señor. ¿Estamos cumpliendo ese mandato? Bien, le espero en nuestra próxima entrega. Quiero hacer antes de la conclusión de nuestro tema, que es lo que nos corresponde, quiero hacer un bono extra en cuanto al mandato, mandadero a su mandado. Pero esto lo vamos a hacer en una próxima oportunidad, cuando así el Señor nos conceda estar en torno a su presencia. Por el momento, que el Señor nos siga bendiciendo por medio de su santa y bendita palabra. Amén. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva. Hemos llegado al final de esta meditación, confiando que la palabra de Dios ha sido de bendición para su vida personal. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles, la doctrina de Dios del perdón. Sembraré, sembraré. Lo invitamos a estar atento a nuestras próximas transmisiones, también a compartir nuestro contenido para poder llevar la palabra a más personas. Que Dios los siga bendiciendo. Mientras viva simiente de amor, segaré, segaré, segaré.